En este ejercicio nos piden la fórmula y a partir de ella la tabla de valores y la gráfica de una función. Lo que me dan es un texto que me describe la función y me dice aquí, es el apartado A. La función que representa el volumen de un cilindro cuya base tiene una superficie de 2 metros cuadrados en función de su altura. Vamos a ver, entonces, el volumen es a lo que vamos a llamar, os lo dice aquí, ¿veis? Llamamos I al volumen. El volumen está en función de la altura. Esa frase, cuando me dicen que una variable está en función de otra, significa que esa variable que está en función de la otra es la variable dependiente, es decir, la que colocaríamos aquí, estoy marcando en el eje vertical Y. Es decir, que si me están diciendo que el volumen está en función de la altura, el volumen sería la variable dependiente, vamos, esta, la de la I, la podemos llamar V de volumen o I porque es la letra que más habitualmente se utiliza para referirse a la variable dependiente que es la que va en el eje vertical. Y como el volumen está en función de la altura, pues la altura se la llama X, también la podríamos haber llamado A o H como en otras ocasiones, pero como es la variable independiente, ¿vale? Pues se le ha puesto en este caso, en este ejercicio, el nombre de X. Entonces, repito, volumen o I, variable del eje vertical dependiente, en función de altura a la que se ha llamado X, que sería la variable independiente, la que va a estar en el eje horizontal. Es decir, aquí en el eje horizontal estamos poniendo valores de altura y aquí valores de volumen. Bueno, pues entonces, ¿cómo hallábamos el volumen de un cilindro? Pues el volumen de un cilindro, aquí la I, recuerdo que es el volumen de un cilindro era el área de la base por la altura, lo hemos visto cuando hemos visto los volúmenes, ¿no? Entonces, fijaos, esta fórmula cuadra justamente con esto. La I, volumen, es igual a el área de la base. El ejercicio nos dice arriba, mirad, arriba, la base tiene una superficie de 2 metros cuadrados. Luego esto es el área de la base, ¿vale? Luego volumen es igual a área de la base, que vale 2, por la altura que la hemos llamado X. Repito, el volumen, que lo hemos llamado Y, es igual al área de la base, que vale 2, por la altura que la hemos llamado X. Y ya esto que me aparece aquí ya es la fórmula de la función. A partir de la fórmula, hacer la tabla de valores ¿en qué consiste? Pongo en una fila, a veces se pone también en columnas, los valores que le doy a X, que en este caso recuerdo que es la altura, ¿no? Y en la otra fila los valores que obtengo al sustituir. Entonces, por ejemplo, cuando la X vale 1, yo voy aquí a mi fórmula, a la fórmula de la función, sustituyo X por 1, hago las cuentas y me queda 2 por 1, 2. Por eso aquí hemos puesto acompañando al 1 un 2. Luego ahora digo, ¿y cuando la X vale 2? Pues voy aquí nuevamente a la fórmula, sustituyo la X por 2, 2 por 2, 4. Me sale que la Y valdría 4. ¿Y cuando la X vale 3? Voy aquí, sustituyo la X por 3, hago las cuentas, 2 por 3, 6. La Y que le corresponde es 6. Por eso, cuando la X vale 3, la Y que le corresponde o que obtenemos al sustituir en la fórmula de la función es 6. Por ejemplo, ¿y si la X vale 5? Pues lo mismo, voy a la fórmula, 2 por 5. ¿Cuál es la Y que le corresponde? 10. Y luego estos 1, 2, 2, 4, 3, 6, para pasar a la gráfica los tenemos que dibujar. Entonces, la X la colocamos aquí en el eje horizontal, la Y en el vertical. Y entonces dice aquí 1, 2. ¿Eso qué significa? Que cuando la X vale 1, la Y vale 2. Es decir, yo me voy aquí al eje horizontal 1 y 2 para el vertical. ¿Veis? Un cuadrito para el horizontal, 2 para el vertical y tendría aquí este punto 1, 2. Por ejemplo, vamos a dibujar el punto 3, 6.
sería 3 para la X, 6 para la Y. Entonces voy a la X, 1, 2, 3, aquí estaría el 3 y 6. Aquí estamos, ¿veis? Este punto de aquí es el punto 3 para la X, 6 para la Y. Si contáis cuadritos, hasta 6. Y así sucesivamente dibujamos todos estos puntos, el punto 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8 y vemos que estos puntos están alineados. La gráfica de una función es el dibujo que forman los puntos que cumplen esta ecuación. Cuando una función tiene una ecuación o fórmula, ¿vale? Hay unos valores x, y que cumplen. Entonces, cuando yo cojo esta pareja de valores y los dibujo, todos esos puntos van a formar un dibujo. Ese dibujo puede ser una recta o no puede ser, o no una recta, puede ser cualquier otro tipo de dibujo. Por ejemplo, mirad, por ejemplo, esta función tiene este dibujo. Estas no son funciones, ¿vale? Os lo explico aquí por qué. Pero veis, el dibujo que forman los puntos de la tabla que cumplen la fórmula que cada función tenga, eso es lo que se llama gráfica de la función.